The International Seminary Limited y el Ministerio Conéctate a Jesús presentan las clases virtuales de El Deseado de todas las gentes. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó en los peligros o aflicción que he tenido aquí. Su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Por esa gracia del Señor, hoy vivo y salvo soy. Su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y me guiará Amén, Amén. amén, amén, Amén. amén. Decimos amén, hermano. Amén. Oiga, Amén. este especial lo trajimos directamente de Estados Unidos. ¿Ya? Un especial que no fue que de Estados Unidos, vino del cielo mismo, hermano. Ah, Amén. Eso está mejor. le damos la bienvenida a todos ustedes. Grandes, gracias, muchas gracias. Hermana Verena, usted tiene la oración inicial. Oremos, hermanos. Amante Padre, poderoso Dios, en este momento queremos invitarte para que nos acompañes. Ahora, Señor, rogamos que tu Espíritu Santo nos pueda dirigir y que tus palabras, Señor, sean puestas en la boca de las personas que han de participar. Quédate con cada uno de nosotros y guíanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 El Señor me los bendiga a todos. Le damos la bienvenida otra vez a la hermana Edilma, a la hermana Eneida, a la hermana, no sé quién es Home, a la hermana Verena, creo que es Marshall, a la hermana Magalia y al hermano Jiménez y al hermano Ricky Dale. Amén, bien, gracias. Y a toda la familia Dale, Anthony, Melania y Ricky. Mi saludo, mi respeto a todos. Amén. Le damos también la bienvenida a la hermana de la que entre, a la hermana Sujari. Bendiciones. Mis hermanos, los anuncios que tengo son rápidos, rapidito. Hoy vamos a ver el capítulo 31 únicamente. Si el tiempo nos permite, veremos el 32. Le hemos pedido al pastor Avidio que nos permita la tarde para ver si podemos avanzar y que los dos temas de él se los corrimos una semana más, con la posibilidad de corrérselo una semana más, porque vamos a tratar de ver si podemos emparejarnos. Durante la semana ya estamos en el capítulo 34, o sea, mañana toca el 35, pero los sábados estamos en el capítulo 31 que vamos a ver hoy.
me gustaría que la próxima semana ya cubrir los 6 capítulos, 32, 33, 34, que son los de esta semana que pasó, 35, 36, 37, que son los de la semana que viene. Si lo podemos hacer, gloria a Dios. Si no lo podemos hacer, amén también. Vamos entonces, ese es el primer anuncio. El segundo anuncio es que los devocionales a las 6 de la mañana están quedando de maravilla. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos hemos gozado a las 6:30 yo sé que no todos pueden participar a las 6:30 de la mañana, pero hermanos míos, compartan el video. El video sale automático. Estamos ya grabando en YouTube. Y estamos también grabando los comentarios en el otro canal de YouTube, que es el grupo Conéctate a Jesús. Compartan los videos. Y con esto, estoy seguro que aportaremos un granito de arena en el cumplimiento de la misión que nos dice Mateo 28, 18 al 20. Amén. Amén. Bien, entonces, hoy tenemos el capítulo 31. Voy a hacer una pequeña introducción del capítulo 31 para entonces comenzar con lo que es los comentarios de cada uno de ustedes. Les voy a pedir, por favor, que a la hora de hacer sus comentarios, es un solo capítulo para los 6 grupos. Manténgase lo más posible en la parte que a usted le tocó. No vaya a ser que usted se meta en la parte que no le tocó y entonces esa parte la parte que le tocó a usted no haya nadie que la diga y se nos quede ese hueco allí. Este es el capítulo más importante de todo el libro, según mi opinión personal. Definitivamente que no tienen que estar todos de acuerdo conmigo, pero por esta ocasión denme un amén. Amén. Gracias. Bien. Vamos entonces a compartir pantalla. Ricky, ya nos hemos vuelto medio expertos en esto. Gloria al Señor. Yo sé que somos cabeza dura, pero bueno, por ahí aprendimos algo. Vamos entonces a ver qué nos tiene este capítulo. Hermanos, disfrútenlo, por favor. Métanse de lleno en este capítulo y ustedes van a ver lo sabroso que es estar en Cristo. Amén. Amén. El deseado de toda la gente es nuestro libro, es nuestro curso, el deseado de toda la gente. Amós lo llamó así, el deseado de toda la gente, Jesucristo. Hoy tenemos el capítulo 31, el Sermón del Monte. Y antes de leer el capítulo, le voy a pedir al hermano Ricky Gale. Hermano, llévenos una vez más al trono de gloria, con una oración. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, glorificamos tu nombre en esta hora. Estamos agradecidos porque tú eres bueno y tu misericordia todavía nos alcanza. Pedimos en el nombre de Jesús que al compartir este capítulo, que tu Santo Espíritu nos ilumine y hable a nuestros corazones y a nuestro entendimiento y transforme nuestras vidas para gloria de tu nombre. En Jesús. Amén. Amén. Hermana Neida, por favor, lea el versículo que está en pantalla. Sí, buenas tardes, hermanos. Nosotros como grupo número 1 estamos aquí, el Sermón del Monte. Versículo clave: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la arena, sobre la roca. Mateo 7:24. Muy bien. En pantalla están los versículos que le toca a cada grupo. Grupo número 1, le toca el capítulo 5, los versículos 1 al 5. Grupo 2, le toca los versículos 6 al 9. Grupo 3, los versículos 10, 13, 14 y 17. Grupo 4, versículos 18, 20 y 24. Grupo 5,
versículo 48, del capítulo 6, del 1 al 20 y 24. Y grupo 6, del capítulo 6, versículo 25 y 33. Y del capítulo 7, versículo 1, 26, 25, 26 y 27. Amén. 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 ¿Estamos claros? Amén. Amén. Registre lo que le toca a cada uno. Amén. 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 Vamos entonces a Listo. el pensamiento clave. Leo. Todos los que eligen el reino de amor, justicia y paz de Cristo y consideran sus intereses superiores a todos los demás, están vinculados en el mundo celestial y poseen toda bendición necesaria para esta vida. En el libro de la providencia divina, o volumen de la vida, se nos da a cada uno una página. Esa página contiene todo detalle de nuestra historia. Aún los cabellos de nuestra cabeza están contados. Hemos leído de la página 280 el párrafo 2. Termina diciendo el pensamiento bíblico. Márquelo en grande, póngalo ahí encima, en la pared más importante de su casa. Dios no se olvida jamás de sus hijos. Amén. 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 Dios no se olvida jamás de sus hijos. Nunca. Bien. Nunca. Yo digo amén 10 veces. Amén. Bien, Amén. vamos a quitar esto de compartir pantalla porque ahora comienza la fiesta. Vamos a poner que vea al altoparlante, al parlante. La primera pregunta, basándose en lo que está en la página 266, párrafo 2, es: ¿con qué propósito dio Jesús el sermón del monte? Las respuestas le corresponden a el grupo número 1. Hermana Eneida, el tiempo es suyo. Yo le aviso cuando le falta un minuto para terminar. Miro mi reloj y en efecto, comienza en este momento. Ok. Comienzo yo. Sí. El propósito de Jesús al dar el sermón del monte fue primero tratar de deshacer la obra que había sido hecha por una falsa educación. Amén. Segundo, quiso dar a conocer a sus oyentes un concepto correcto de su reino y de su propio carácter. Amén. 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 Tercero, les habló de las condiciones de entrada en el reino de Dios. Amén. Amén. 4, dio a conocer los principios fundamentales del reino de Dios. Amén. Amén. Luego seguimos con la otra respuesta que decía, ¿qué palabras dirige Dios a los tristes? Dice, visto he sus caminos y les sanaré y los pastorearé y daréle consolaciones a él y a sus enlutados. Su lloro tomaré en gozo y los consolaré y los alegraré de su dolor. Amén. Amén. Ahí seguíamos con, nos tocaba a nosotros también, quiénes son los bienaventurados por llorar. El verdadero pesar por el pecado es el resultado de la obra del Espíritu Santo, que revela la ingratitud del corazón que ha despreciado y agraviado al Salvador y nos trae contritos al pie de la cruz. Lloramos por los pecados que le produjeron angustias. Una tristeza tal nos inducirá a renunciar al pecado. Amén. 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 Todavía tienen tiempo. Acuérdense que no es solo leer la respuesta, también es
explicárnoslas. Por eso no me sale a mí. ¿Terminaron? ¿Algún comentario? Yo sé que hay comentarios, pero vamos con la primera parte. La primera parte dice, ¿qué propósito dio Jesús? ¿Con qué propósito dio Jesús el Sermón del Monte? Usted me dijo que trató de deshacer la obra que había sido hecha por una falsa educación. ¿Cuál era esa obra? ¿Qué es lo que hay que hace lo que habían recibido como educación? ¿Qué es lo que la hace falsa? Lo que la hace falsa es que los sacerdotes y los escribas habían convertido los ritos religiosos en meros ritos y habían dejado de lado el propósito fundamental que era la parte espiritual, la enseñanza de cómo llegar a Dios en la parte espiritual. Solamente se fueron nada más a lo que fue lo ritual, a hacer ritos. Estaba en un negocio con un pelado y ¿Bien? ¿Alguien le ayuda? ¿Del grupo? ¿Alguien del grupo le ayuda? Algo de la iglesia, entonces. Hermana Magali. Ah, no, usted no es de ese grupo. Hermana Edilma. Le acabo de decir. Hermana Eneida. Sí, hermanito, disculpe. Perdón, hermano, se me dio una situación acá y no pude atender, espere. Bueno. Dígame, por favor. Ok, estamos viendo que dice, la pregunta dice, ¿con qué propósito dio Jesús el Sermón del Monte? Me quedo en esta pregunta un tiempo más, con el perdón del resto del grupo, porque esta es la pregunta más importante de todo el capítulo. ¿Cuál es el propósito del Sermón del Monte? ¿Qué buscaba Jesús cuando dio el Sermón del Monte? ¿Qué me dice, hermana Eneida? Yo tengo la respuesta, pero... Dígamela. Él necesitaba que nosotros como seres humanos podamos entender el verdadero significado de llegar a sus pies, de poder, ¿cómo le dijera? Que me pongo nerviosa y se me olvida lo que debo decir. Permítame, déjeme calmarlo un poco. Usted va bien, hermana. Usted va bien. Usted va bien. Usted va bien. Exacto. Esto es un curso para aprender, hermana. Aquí nadie va ¿cómo se llama? A contradecirla o no. Esto es un curso. Lo que está explicando lo está explicando bien. Lo está explicando bien. Amén. Siga, hermana. Ok, entonces, cuando nosotros como seres humanos nos sentimos, si nosotros nos humillamos a Él, vamos a Él y somos con humildad de corazón, Él va a poder obrar en nuestras vidas. Si nosotros siempre nos conectamos y tratamos de hacer nuestra parte, Él hará la parte que a Él le toca. ¿Cuál es la parte que nos toca a nosotros? Simplemente buscarlo de corazón, con sinceridad, dedicar nuestro tiempo, como dice el versículo, a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las otras cosas os serán añadidas. Muchas veces nosotros por no ir a Él con sinceridad de corazón, somos llevados por otras corrientes, por otras cosas, y sufrimos cuando Él dice que nosotros debemos simplemente tener la fe, tener la confianza, la mirada puesta en Él. Amén.
Yo quiero ampliarle un poquito más a la hermana Venga. Eneida. Amén. Escucho, venga. Escuchamos. El concepto mío es el siguiente. El propósito de Jesús al dar el Sermón del Monte fue tratar de deshacer la obra que había sido hecha por una falsa educación. Jesús quiso dar a sus oyentes un concepto correcto de su reino y de su propio carácter. Ajá. Entonces, les habló de las condiciones de entrada en el reino de Dios. Correcto. Dio a conocer los principios fundamentales en el reino de Dios. Les habló de las condiciones que teníamos que dejar, dejándolo sacar a cada uno de nosotros, dejando sacar nuestras propias conclusiones debido a su naturaleza, a nuestra naturaleza humana. Ok. Dios no se olvida de nosotros, pero no nos obliga. Nosotros somos quienes tenemos que decidir abrir la puerta de nuestro corazón. Bien. Para entrar Y a creo ese que, reino. creo que allí resume usted el capítulo. Hermana, Sí. gracias. Nosotros, el propósito del capítulo es cambiar, llevarnos a un cambio de mentalidad, o sea, hacer una limpieza del cerebro de los que estaban en aquel entonces escuchando a Jesús. Jesús dijo, bueno, tengo que ver cómo le borro lo que han aprendido, ¿eh? Y les coloco lo que yo quiero que ellos sepan. Pero dando la libertad de que cada uno tomara su decisión. Que es lo que Definitivamente. tenemos hoy día. Hoy nosotros tenemos que ponernos aquí en este capítulo y tomar nuestra decisión. O sea, ya Él nos dejó todo lo que teníamos que hacer. Ahora, toca de nosotros abrir nuestro corazón y aceptar todo ese propósito que Él tenía al dar el sermón en el monte en ese momento. Bien, al grupo 1 le damos un fuerte amén. Iglesia. Amén. Gracias, grupo 1. Gracias, hermana Enelia y hermana Edilma. Muchas gracias. Y a todos los que pertenecen al grupo 1. Vamos a pasar al grupo 2. Grupo 2, por favor. Ustedes tienen ya sus preguntas, tienen también su respuesta. ¿Hay algún miembro del grupo 2? Yo pertenezco al grupo 2 y tengo la pregunta 6. Exacto, hermano. Vaya con la pregunta 3. Algunos se repartieron las preguntas. Sí. Bueno, la pregunta 6 dice, ¿qué induce al cristiano a tener hambre y sed de justicia? Ajá. Esa es la pregunta. Y lo que más o menos relacioné con las respuestas y también lo involucré con mis propias palabras, dice, lo que induce al cristiano a tener hambre y sed de justicia es el sentimiento de la indignidad. Este sentimiento provoca en el corazón tener hambre y sed de justicia, la justicia de Cristo, logrando que Jesús entre en él, sintiendo así ese amor que solo Él puede mostrar. Todos los que anhelan poseer la semejanza del carácter de Dios quedarán satisfechos, o sea, quedarán hartos. Porque el Espíritu Santo nunca dejará sin ayuda al que mira a Jesús. La justicia de Dios está personificada en Cristo. Y al recibirlo a Él, recibimos su justicia. La justicia también es santidad. Si sentimos esta necesidad de hambre y sed de justicia, nos daremos cuenta allí de que Cristo influyó en nuestro corazón y que ha penetrado en nuestras vidas. Para que pidamos, entonces, por medio del Espíritu Santo, a Él que haga lo que es imposible para nosotros. Correcto. Ya que la obra del Espíritu Santo no cesa hasta que el alma queda totalmente formada a la imagen de Dios. O sea, no haya agente humano que pueda proporcionarnos lo que necesitamos, solamente Cristo Jesús. Amén. Solamente su justicia y su santidad nos puede ayudar a ser un buen cristiano y a tener esa hambre y sed de justicia. Amén. Amén. Eso que usted acaba de leer, hermana, nos lo reafirma la palabra de Dios en el libro El discurso maestro de Jesucristo, cuando dice, no hay agente humano
que pueda proporcionar lo que satisfaga el hambre y la sed del alma. Si en nuestra alma sentimos necesidad, si tenemos hambre y sed de justicia, ello es una indicación de que Cristo influyó en nuestro corazón para que le pidamos, como dijo usted, que haga por medio del Espíritu Santo, como bien lo dijo usted, lo que nos es imposible a nosotros. Así mismo. Solamente Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Hermano, cuando usted siente, cuando usted tiene hambre y sed de que se actúe correctamente, cuando usted tiene hambre y sed de que Dios intervenga, no vino de usted, vino del Espíritu Santo ese deseo. Amén. ¿Por qué viene el Espíritu Santo? Ayúdenme. ¿Por qué no puede venir de nosotros? Esto quiero explicarlo bien. ¿Por qué no puede venir de nosotros, hermana Verena? Porque de nosotros no sale nada bueno. Amén. Pero el Espíritu Santo es el que nos conduce a Cristo y todo lo bueno procede de Él. Así que por medio de Cristo es que nosotros podemos llegar a hacer obras buenas. Levanten la mano los que están de acuerdo con la hermana Verena. Amén. Amén. ¿Verdad? Amén. Correctamente. Amén. Así de fácil. No hay nada bueno en nosotros. ¿Eh? Es más, en muchas ocasiones nosotros estamos viendo que se está cometiendo una injusticia con alguien, pero si esa justicia que se está cometiendo es con alguien que nos la debe, o que nosotros tenemos alguna cosa contra él, le decimos gracias Señor, tenías que pagarla, ¿verdad que sí? Sí. Bueno, gracias, le damos un fuerte amén aquí a la hermana Verena del grupo número 2. Amén. Amén. ¿Hay alguna pregunta para el grupo 1 o para el grupo 2 antes de pasar al grupo 3? No hay preguntas. Bien, vamos entonces al grupo 3. El grupo 3 le tocan las preguntas. ¿Quién hay del grupo 3? ¿Hay algún representante del grupo 3? El hermano Reyes está enfermo, la hermana Manuela está con su familia, no tienen señal por allá. Y ella es la líder del grupo. Así que déjeme mencionar las preguntas que le tocaran al grupo 3 y entre todos aquí vamos a comentarlas porque no podemos comentarlas del grupo 4 si no salimos del grupo 3. Pregunta número 7 le tocaba al grupo 3 y está en Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos. La pregunta es, ¿cómo es el corazón humano por naturaleza? ¿Quiénes son misericordiosos? Voy a proyectar la pantalla para que ustedes puedan leer la respuesta y la comentamos de una vez. Permítame hacerlo, esta es cuestión de un segundo nada más. Ya en pantalla la pregunta y la respuesta. Alguien la lee y la comentamos rapidito, por favor. Tenemos 5 minutos para esto. Bienaventurados los misericordiosos. ¿Cómo es el corazón humano por naturaleza? ¿Quiénes son misericordiosos? Discurso maestro de Jesucristo, página 24 y 25, resumen. El corazón del hombre es por naturaleza frío, sombrío y sin amor. Siempre que alguien manifieste un espíritu de misericordia o de perdón, no se debe a un impulso propio, sino al influjo del Espíritu Divino que lo conmueve. Dios mismo es la fuente de toda misericordia. Se llama misericordioso y piadoso. Los misericordiosos son participantes de la naturaleza divina y en ellos se expresa el amor compasivo de Dios. Los misericordiosos son aquellos que manifiestan compasión para con los pobres, los dolientes y los oprimidos. Los misericordiosos alcanzarán misericordia. Lo que sembremos, eso segaremos. Amén. Bien, vamos entonces a responder la pregunta, a comentar la pregunta. ¿Qué características tienen los de corazón, los que son misericordiosos?
o mejor dicho, el corazón humano por naturaleza es misericordioso. No. No. Al contrario. Los misericordiosos son compasivos. Entonces, vamos a hablar, hermano, hablen. No me dejen a mí solo, que yo de esto no sé mucho. Por lo menos ahí yo logro notar que los misericordiosos son compasivos. Y son ¿Qué más? siempre aquellos que se duelen del dolor ajeno, buscan siempre la manera de buscar apoyarlos, animarlos. Siempre tratan de estar allí, de sembrarle el amor que Cristo siempre suele dar. Marshall mencionó una palabra al inicio en su lectura, que cuando estaba leyendo dice el corazón, la naturaleza del corazón del ser humano usó la palabra frío. Y realmente así somos por naturaleza. Somos egoístas, somos envidiosos, queremos todo para nosotros, queremos lo mejor para nosotros, pero el corazón misericordioso uno aprende a ser misericordioso solamente cuando uno empieza a lidiar con Jesús, cuando Jesús empieza a transformar esa naturaleza del ser humano. Antes no. Ajá. Gracias. Viene mi pregunta. Ustedes saben que yo siempre tengo una pregunta extraña. Viene mi pregunta. Cuando tú ves a un muchacho piedrero comiendo de la basura y tú vienes del supermercado con tu bolsa de comida, te pregunto, ¿no es ocasión de ser misericordioso? Claro que Depende. Sí, es ocasión. Depende. A ver, escucho a los dos. Primero deben escuchar a la que dijo sí es ocasión. Sí, es ocasión, porque al encontrarlo así, o sea, hay que acercarse a él y ver si uno puede ayudarlo, ver su necesidad. ¿Se le ha ocurrido a usted cuando hace súper poner en su presupuesto una porción para llevar por si acaso se encuentra con alguno que tiene necesidad de alimento camino a su casa? ¿Aló? Bueno, no lo he puesto camino a mi casa porque normalmente cuando uno hace el súper viene cargado y si no tiene carro, busca carro. Pero sí lo tengo por si llega alguien a mi casa. Siempre que llega alguien a mi casa, siempre tenemos algo para esa persona. Amén. Ahora escucho al que dijo depende. Go ahead, Ricky, go ahead. Sí, antes que Marshall comparta, hace poco mi esposa y yo sí estuvimos hablando de eso casualmente, acerca de, y bueno, lo iniciamos, gracias a Dios. Dios nos ha, durante este tiempo de pandemia, creo que Dios nos ha enseñado tantas lecciones, tantas lecciones. Y sí, hemos pensado y hemos hecho la oportunidad de presupuestar algo para poder ayudar. De hecho, lo hemos llamado frutas misioneras. Amén. Frutas misioneras. Porque, ¿sabe? Dios siempre hay oportunidad de servir. Siempre hay oportunidad de poder ayudar. De alguna forma u otra. Tal vez no sea siempre dar comida. Tal vez no sea siempre dar dinero. Pero siempre Dios nos da alguna forma. Siempre existe la forma de poder ayudar. Si en verdad queremos ayudar, siempre hay posibilidad de hacerlo, de una forma u otra. Amén. Eso es correcto. Mi esposa les puede decir, yo le he comentado cuando empezó la pandemia, especialmente cuando los fines de semana eran cierre total, vinieron 2 o 3 a mi casa y Dios hizo provisión para ellos. Hubo que buscar qué darle. No estoy en la obligación de darle nada. Nadie está en la obligación de darle nada a nadie. Pero buscamos, hicimos la provisión, ¿ok? Y después conversamos y dijimos, ¿sabe qué? Hay que tener algo aquí listo para ellos cuando vienen, especialmente en los fines de semana, que es cierre total, que no tienen dónde rebuscarse, no tienen cómo conseguir algo, ¿ok? Pero, por otro lado, hay algunos que vienen a la hora de la droga. ¿A qué me refiero? Estamos en pandemia, todo está totalmente cerrado. Estaba desde las 7 de la noche, ¿verdad?
pero vienen a mi casa a las 10, 9. Eso es plata para droga, porque eso no cierra. Así que no se les da plata a esa hora, no se les ayuda a esa hora. Depende. Por otro lado, Jesús, y he tratado de entender esto y tengo que seguir estudiándolo, dice la Biblia que Jesús, cuando iba por ciertas áreas, dice la Biblia, y de repente tuvo compasión sobre esta persona, o tuvo compasión sobre este grupo. En mi análisis entiendo que él no se paraba a curar y a arreglar a todo el mundo. No le daba a todo el mundo tampoco. Él medía, sometía a la prueba, cosas así. Por eso fue que dije, depende. Sí creo en ayudar, pero imagínense que decimos que sí, hay que ayudar al piedrero. Y su área hay 15 de ellos en diferentes basureros antes que llegue a su casa. Tampoco lo va a volver dependientes porque se vuelven abusivos. Hay que medir. Tengo varios primos que han estado envueltos en drogas en los dos lados, especialmente la del lado de consumo. Así que por eso es que yo digo, depende. ¿Qué dicen ustedes? No, sí, yo estoy muy de acuerdo, sí, porque hay ocasiones y hay ocasiones. Hay que saber cuál es la mejor manera. A veces la mejor manera de ayudar es no ayudar. Amén. Hermano Otulio. Comparto lo que está hablando el hermano Gailey, ¿verdad? Yo cuento un testimonio, ¿no? Electra de San Miguelito. Ahí no sé si ustedes llegaron a ver un indigente que tenía una rodilla bastante mal. Una de estos días, así como usted está preguntando, hermano José, fuimos a hacer súper, mi esposa y yo. Pues usted sabe que siempre la dama en la casa del súper, nosotros los hombres la llevamos. Y me quedé afuera observándolo a él. De repente vi que él se asomó a la panadería que está ahí, estaba afuera ahí, no sé si sigue estando, tengo un rato que no voy. Yo me la acerqué y le digo, ¿tú quieres comer? Él me dice, ¿tú me quieres dar de comer? Digo, bueno, yo no te quiero dar de comer, pero te quiero ayudar para ver si tú quieres comer. Dice, no, mejor dame el dinero. Amén. Y ahí comparto lo que dice el hermano Gailey. Él quería el dinero. Entonces yo le digo, ¿para qué te voy a dar dinero si yo quiero pagarte la comida? Y usted sabe que una persona de esta indigente, ¿para sí, qué? Sí, pero hermano, él también necesita jabón para bañarse y no, pero de aseo. Este indigente no creo que usara jabón ni nada. Así por favor, no pensemos mal. Puede ser que él tiene otras necesidades. Amén. Me decía la muchacha del mismo centro, que no le compre nada porque él no quiere comer, dice. La verdad, hermano, es que le compré una avena bien grande, le compré una buena empanada y se las puse en su mano. Que se las haya comido, no sé, porque en realidad hasta el tiempo que estuve no lo vi comer. Pero era mentira que yo le iba a dar dinero para que fuera a comprar droga, porque eso sí era verdad. Ok. Concluimos esta parte diciendo, los misericordiosos, dice el texto, los misericordiosos son participantes de la naturaleza divina. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que seamos participantes de la naturaleza divina? El mismo texto sigue diciendo, es compasión. Bien, entendemos. Los participantes son participantes de la naturaleza divina. En ellos se expresa el amor compasivo de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Hermanos, cuando le llega la necesidad, el Espíritu Santo, ¿aló? Amén. El Espíritu Santo le dirá a usted cómo actuar. Amén. Eso está claro. Él habla. Eso está claro, él te habla. Él te habla. El mismo Espíritu Santo te habla porque él lo conoce. Él lo conoce. Bien. Seguimos. Grupo número 4. Es su tiempo. Hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota hermano le perecerá de la ley. Pregunta 14. ¿Qué pasa con aquellos que desobedecen y enseñan a otros a desobedecer? En la página 275, párrafo 1. Dice aquí,
puesto que la ley de Jehová es perfecta, cualquier variación de ella debe ser mala. Los que desobedecen los mandamientos de Dios y enseñan a otros a hacerlos son condenados por Cristo. En pocas palabras, aquellos que desobedecen, es una cosa desobedecer, escoger voluntariamente ir por el camino que tú decides ir, aunque sepas que es el camino equivocado concerniente a la voluntad de Dios. Pero enseñar a otros a desobedecer la ley, eso es como una abominación ante Jesús. ¿Ok? Y esa es una de las cosas que él, tengo el párrafo en la mente en inglés, que es una de las cosas que él más aborrece. Y eso lo va a castigar fuertemente. ¿Ok? A ver, pregunta 15. ¿Cómo era la justicia de los rabinos? Jesús le dijo en el versículo 20, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos. Los rabinos consideraban su justicia, y permítanme hacer una pausa aquí. Usualmente lo hago con esa palabra, porque hoy no estaba leyendo tu pantalla, estaba leyendo la mía, disculpa. La palabra justicia en inglés, en español es una sola palabra, en inglés hay dos palabras, por lo menos. ¿Ok? Hay justice, que es justicia, término legal. Hay righteousness, que es hacer bien, justicia o justicia salvífica de Cristo. ¿Correcto? Entonces, ¿qué palabra aplica aquí en cuanto a la justicia de los fariseos? La justicia salvífica era justicia salvífica de ellos, mas no la de Dios. Ellos pensaban que la salvación era basada en lo que ellos hacían, cómo lo hacían, lo que ellos pensaban, lo que ellos sentían. Las 613 o 620 adicionales regulaciones que le habían puesto a los 10 mandamientos, esa era la justicia de ellos, ¿verdad? Aquí dice en lo que tienes tú en la pantalla que los rabinos consideraban su justicia como pasaporte para el cielo, pero Jesús declaró que era insuficiente e indigna. Solamente la justicia de Cristo nos va a salvar a nosotros. Lo que yo pienso, en Proverbios hay un versículo que dice, help me out with this one, Ricky. There is a way that seemeth right unto a man, but the Hay ends camino que thereof al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de mal, de muerte. Exactamente. Así que usted puede pensar lo que usted le dé la gana, lo que usted guste, pero el pensamiento suyo no se equipara a la ley de Dios. ¿Ok? Vamos con tu pantalla. Las ceremonias externas y un conocimiento teórico de la verdad constituían la justicia farisaica. Los rabinos aseveraban, gracias, ser santos por sus propios esfuerzos en guardar la ley. Y eran bien estrictos con eso, eran buenos con la ley, pero no eran buenos con el espíritu de la ley, solamente con la letra de la ley. Y la aplicaban muy convenientemente. 4, mientras eran escrupulosos en la observancia de rituales, sus vidas eran inmorales y degradadas. Su así llamada justicia no podría nunca entrar en el reino de los cielos. ¿Tiene otra pantalla? No. ¿No? Ok. Ok, en Mateo 5, 21 y 22, habla sobre la explicación de los mandamientos en dos partes. Ese es 276. Ahí está. You got it? Let's see. Tenía mi resumen. Ok, yeah. Ok. Identifique qué mandamiento. Ok, 276, párrafo 3, dice, Jesús consideró los mandamientos por separado y explicó la profundidad y anchura de sus requerimientos. En vez de quitarles una jota de su fuerza, demostró cuán abarcantes con sus propios principios y desenmascaró el error fatal de los judíos en su demostración exterior de obediencia. Vamos a tu pantalla, ¿dónde estoy? Aquí. Bien. Jesús lo que nos hizo entender fue que la ley no estaba solamente limitada a lo que hacíamos. Para cuando ejecutamos el pecado ya es el segundo pecado, porque primero lo ejecutamos en la mente. Amén. ¿Ok? Mal pensamiento,
Cuando uno piensa mal, uno va a hablar mal o va a actuar mal. Right? La mirada, todo eso. En resumen. So, eso ustedes lo pueden analizar, poner lo que va en esos renglones si gustan. Ahí se puede hacer la dinámica que tienen en mente de decidir, ponerle qué mandamiento corresponde cada una de esas letras que tienes ahí. All right? Seguimos con el siguiente, Mateo 5, 23 y 24. Esta parte, me pregunto qué tan buenos somos aplicando eso en la iglesia. Porque por mi orgullo, si Ricky o hermano Moreno y yo tenemos un problema y ustedes son los causantes del problema, yo no voy a buscarlo a ustedes si ustedes son los culpables. ¿Por qué debo ir yo? Especialmente como humanos le tenemos miedo al rechazo o la humillación, porque ese es exactamente lo que puede pasar. All right? Tú tienes la culpa, tú fuiste, aun cuando, eso se llama reflexión, aun cuando yo soy inocente, tú vas a reflejar tu culpa contra mí para que yo parezca culpable. En ese caso, entonces, si se aplicara esto, a lo mejor la iglesia tendría muy pocas ofrendas y diezmos. Hello. Ahí está. Ricky, you saying something? Así, No, estoy escuchando, sí, estoy escuchando, estoy digiriéndolo. Analícenlo. Si esto se aplica de verdad, porque hay gente que a lo mejor a usted no le cae bien, hay gente que a usted definitivamente no le cae bien, aunque no les haya hecho nada, el simple hecho de estar en la iglesia todos los sábados y los miércoles y de dar gloria a Dios ofende y molesta a algunas personas, se ponen a hablar mal de ti y no les has hecho absolutamente nada. Entonces Jesús nos pide, humíllate, ven ante mí, yo te daré la fuerza para hacerlo. Y entonces el detalle es esto, no para allí. Una vez que yo, ¿cuántos minutos me quedan? Se me acabó mi tiempo, ¿verdad? No. Una vez que yo vaya donde ti y tú no quieres aceptar, reconciliar o arreglar la situación, aún no puedo llevar mi ofrenda. Tengo que ir a buscar uno más y después un par más y después la junta, después la iglesia. Así que es un proceso largo. Imagínense, y con el sistema que no le digan a nadie, pero con el sistema que tenemos en Centroamérica y en Panamá, de que si para el 25 el tesorero no ha depositado, imagínense el problema para arreglar los problemas, ¿cómo sería? Esto no es bochinche, simplemente un breve análisis. ¿Ok? Entonces, 277 dice aquí. Pero no te vayas todavía, Marcelino. Go ahead. Es que aprendí algo del pastor Telemaque hace un fin de semana. Ajá. Y él habló de que antes de ir a hablar con tu hermano, tú lo pones en oración. Definitely. Ok, y permite que el Espíritu Santo sea el que haga la reconciliación antes de que tú llegues. El Espíritu Santo prepara el corazón de esa persona de tal manera de que para cuando tú llegues, esa persona ya está dispuesta a hablar contigo, para estar a cuenta contigo. Y eso es lo que hace la diferencia. Yo he tenido esa experiencia, tuvimos una situación en Dimensión y por ser la secretaria de iglesia me pidieron que si yo podía ir a hablar con la hermana. La hermana tenía a media humanidad en la lista negra, incluyéndome a mí. Pero yo en lo personal no le había hecho nada. Pero simplemente por ser parte de la junta, a todos nos metió en el mismo paquete. Y yo recuerdo en ese momento, yo lloré porque la hermana yo la tenía muy, muy, muy en mi corazón. Era una persona que yo quería y estimaba mucho. Y yo no quería que ella se alejara del Señor. Y antes de ir, oré. Le pedí al Señor que me pusiera las palabras para conversar con ella. Y mira que todavía me acuerdo del incidente cuando llegué allá donde ella, las dos nos pusimos a llorar. Más fue el llanto entre las dos que lo que pudimos hablar. Pero cuando salimos de allí, ella se reconcilió no solamente con Dios, sino también con la iglesia. Amén. Y ahora ella es un líder dentro de la iglesia. O sea, yo todavía, cada vez que la veo, me salen las lágrimas de pensar lo que el enemigo hubiera podido hacer
si en ese momento nosotros no hubiéramos tomado la acción que tomamos. Y es por eso que ahí dice, si tú te acuerdas en ese momento que alguien tiene algo en contra tuya, no es que yo tengo algo en contra de ella tiene algo en contra mía. Entonces, cuando alguien tiene algo en contra mía, aunque yo no le haya hecho nada, el espíritu con que yo voy a hablar con ella es lo que hace la diferencia. Y he visto al Espíritu Santo derribar murallas que yo pensé que no se podían derribar. Y doy gracias a Dios porque el Espíritu Santo es el que hace la labor y no nosotros. Gracias. Ahora, muchas gracias. En cuanto a Amén. Amén. un minuto. Resolución de conflictos eclesiásticos especialmente. Sí, un intermediario a veces es necesario, porque no siempre uno puede ir directamente a donde una persona, dependiendo del tipo de rencilla o situación que exista. Puede ser necesario un intermediario o dos, puede ser que haya que someterlo a oración un buen tiempo antes de proceder. Mi pregunta es, mientras llega ese tiempo y la instrucción divina de proceder, ¿qué hago con mi ofrenda y con mi servicio? ¿Dejo de servir? Porque lo que está escrito está claro, ¿ok? Si tú te acuerdas que José tiene algo en contra de ti, ve y habla, pero José no quiere saber nada de ti. Eso tarda 2, 3 semanas, un mes, 2 meses. ¿Qué hago con mi servicio? ¿Qué hago con mi donación, mi ofrenda? Solamente para que pensemos, ya no hay tiempo para eso, gracias, eso será en otra clase. Muy bien. Estoy tratando de ser práctico. Si nos vamos directamente y estrictamente a lo escrito, all right? Muy bien. Muchos son celosos en los servicios religiosos, mientras que entre ellos y sus hermanos hay desgraciadas divergencias que podrían reparar. La sierva del Señor aquí dice que podrían reparar. El número 3 dice, Dios exige de ellos que hagan cuanto puedan. ¿Responde a eso tu pregunta? Sí. Cuanto puedan para restaurar la armonía. Yo estoy clarito. Cuanto puedan. No le está diciendo que lo resuelvan. Cuanto puedan. Usted hizo todo lo que estaba de su parte. Recuerden que esto es voluntario. Yo no puedo obligar a la otra persona a amarme o a aceptarme, pero yo sí puedo ir a donde ella y tratar de resolver en el nombre de Cristo la situación. Antes que hayan hecho esto, no puede aceptar sus servicios. O sea, ¿qué quiere decir el Señor? Tú quieres subir al púlpito y tú quieres predicar. José Moreno, tú quieres predicar desde el púlpito y tú tienes una guerra con el tesorero de la iglesia. Bájate de ese púlpito. Yo no voy a aceptar tu prédica. Haz tu parte. Ora a Dios. Y que intenta resolver el problema que tienes con el tesorero. Y cuando lo hayas hecho esa parte, resuelto o no, ven y preséntame tu servicio. ¿Aló? Amén. Amén. El deber del cristiano en este asunto está claramente señalado en la palabra de Dios. Amén. Amén. José, creo que has dado en el clavo con la palabra, con la frase, haz tu parte. Exacto. Haz lo que está de tu parte, lo que tú puedes controlar. Yo no puedo controlar el humor, el temperamento o la decisión ajena. Lo que sí yo puedo garantizar es cuál es mi actitud frente a la controversia, ya sea que soy responsable o no. Eso sí puedo controlar. Exacto. El sentido es, tú debes estar en paz. Sí. Dios y con la persona, y que la persona sepa que tú estás en paz con ella. Exacto. ¿Por qué yo voy a seguir cargando ese espíritu de culpabilidad, de resentimiento y de enemistad? No, Señor, líbrame de eso. Líbrame, Dios, líbrame. Alabado sea Dios. Amén. Y te lo digo porque una vez me tocó tener una campaña, una vigilia en una iglesia que me invitaron. Y yo tenía toda la vigilia la tenía yo. Eran desde las 6 de la tarde hasta las 12 de medianoche. Y cuando iba a comenzar la vigilia, una hermana se paró, la vi cuando se paró enojada y fue hasta la puerta y le dijo a la que estaba en la puerta, yo no puedo escuchar a ese señor.
y se fue. A la semana siguiente la hermana regresó a la iglesia y le pregunta a la misma que estaba en la puerta, ¿cómo le fue con ese señor? Y la hermana le respondió, te lo perdiste. Te lo perdiste. Y la hermana después me echó el cuento. Por eso yo le puedo narrar lo que pasó. Yo ni me di cuenta, créanme que yo no me di cuenta de nada de lo que estaba pasando. Yo prediqué, presenté a Dios como Dios me manda a presentar. Amén. Amén. Muy bien. Recibido lo del audio. Grupo número, vamos a darle un fuerte amén a Marshall y al grupo 4. Amén. 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 Levantemos nuestras manos. Ok, llegamos al grupo consentido, no porque sea el grupo de mi querida esposa, sino porque es el grupo que llena los devocionales. Casi todos los devocionales son con el grupo 5. Bendito sea Dios, agradecemos al grupo 5 por estar en los devocionales. A veces llegan primero que yo. Vemos que la esposa tiene su palanca ahí, pero está bien, eso se entiende, tranquilo. El grupo consentido. Eso se entiende. Ayer, si fuera yo también, hermano, tranquilo. Ricky, un hombre muy sabio, te felicito. Ricky, este hombre es sabio, hermano. Por favor, no me adelante ahí. No me adelante. No me adelante. Hermano, usted está haciendo lo sabio, gloria al Señor. No me adelante, Ricky, no me adelante. No me adelante, Marshall. ¿Qué buena ayuda está recibiendo usted, hermano? Bueno, pues, hermano mío, le dejo con mi querida esposa y su grupo. Yo diría que es el grupo del Señor. Yo siento que el Espíritu Santo nos está transformando a cada una de nosotros, que está el hermano Jiménez, siempre tengo que acordarme que hay un varón. Hay un varón en el grupo, por favor, hay un varón en el grupo. Hermano Jiménez, usted hable. Presente. Usted hable, porque usted se cae calladito y la hermana nada más que, nosotras, ¿qué pasó? Ya hay un hombre, Bueno, pues. Pues sí, a mí me toca la introducción de esta parte del Sermón del Monte. A nosotros nos tocó los versículos Mateo 5, 48 y Mateo 6 del 1 al 20 y versículo 24. Yo creo que nadie ha tocado el versículo clave, que es cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y yo espero no salirme del contexto del Sermón del Monte, porque yo estoy trabajando los capítulos del deseado. Voy dos capítulos por delante y entonces... Hermana Rosita, Rosy, perdone, discúlpeme, Grupo 5, discúlpeme, pero me fui con la emoción y se me olvidó que hay un representante del Grupo 4 acá también, que es el hermano Tulio. Está bien. Sí, hermano Tulio. Hermano Tulio, antes que el Grupo 5 hable, ¿usted tenía algo que decir con respecto a lo que le tocó al Grupo 4? No, yo creo que el hermano Marshall lo hizo muy bien, ¿verdad? Lo que quería, o sea, al final lo que ustedes estaban discutiendo, ¿verdad? Sobre cómo llevarnos con el hermano en la iglesia, porque la lección no está hablando de nosotros los cristianos. Y yo creo que el problema de los fariseos y los rabinos era que ellos se creían santos y no necesitaban nada. Y aquí habla de las ceremonias externas, que Jesús las vio y las dijo, ¿verdad? Y quizás saldría una pregunta de que ¿por qué voy a la iglesia? En la iglesia soy santo y después del sábado ya se me olvidó que soy adventista. Así que yo creo, hermano, que tenemos que ser adventistas 7 días a la semana, 365 días del año. Amén. No nada más cuando estamos frente a un hermano. Yo tengo un dicho, pues cuando ando solo me cuido más que cuando estoy con mi esposa. Amén. Y le digo muchas veces de ¿Está aprendiendo, Marshall? Sí, señor, sí, señor. Así que, cuidado, Mahalia. Yo creo que pues que tenemos que quitarnos esas máscaras y en verdad pedirle a Cristo que nos ponga el Espíritu Santo
dentro de nosotros que Él lo quiere hacer con vehemencia para ser un digno embajador, representante de Él en este mundo que está a punto de perecer. Así que gracias, hermano Marshall. Estuvo muy buena la intervención. El hermano Gailey, que entró también ahí en el comentario. Así que sí. Gracias a usted y gracias por el permiso de hablar hoy, porque como yo siempre ando ocupado y en otros lados, por ejemplo, la otra semana ya no estoy, tengo otra actividad que una vigilia o algo que empieza a las 4 la otra semana. Cualquier cosa ahí me escriba al grupo y me dice qué pregunta me manda y yo en realidad estaba preparado para todas, pero... Hermano, se encarga de esa parte. Gracias. Amén. Amén. Un fuerte amén para el hermano Tulio. Amén. 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 Bien, amén. No pedimos un aplauso para Dios acá, pero gracias, hermano Tulio. Bien, seguimos entonces con la hermana Rosita de Moreno. Bendito Dios. Muy bien. Sí, tengo el micrófono. Muy bien. Estábamos hablando de darles una introducción, una pequeña base del capítulo del 5:48, de 6:1 al 20, perdón. Lo más importante que yo creo que debemos tener en mente es que el Sermón del Monte, por lo menos en estos versículos que nos tocaron, nos están poniendo una base sobre la cual nosotros debemos tener un fundamento. Me acuerdo de Andresito esta mañana que estaba hablando de la escuela sabática y estaba hablando de que cuando tú pones tu fundamento, y tu fundamento es la palabra de Dios, difícilmente tu hogar, tu casa o lo que tú pongas va a caer, porque el fundamento es sólido. Y yo siento que el Sermón del Monte es una ampliación de los 10 mandamientos. Si tú pones tu fundamento, todo lo que tú piensas, tus negocios, todo lo demás, lo pones sobre ese fundamento, tu casa va a permanecer. Y con esa base, nosotros le voy a pasar el micrófono a la hermana Magali, que va a estar entonces hablándonos acerca de la pregunta 19A, que habla acerca de los deberes prácticos. Así que se la paso a la hermana Magali. Amén. Hermanos, feliz sábado para cada uno de ustedes. La pregunta 19A nos dice ¿cuándo empieza el reino de Dios para aquellos que se entregan completamente a Él? Página 279, párrafo 1, y la lectura bíblica Mateo 6 del 1 al 18, donde nos habla acerca de los deberes prácticos que nosotros deberíamos ejercer. Y es donde se encuentran que por lo menos nosotros no hagamos nuestros actos de justicia delante de los hombres para que ellos nos vean. También habla acerca de que tampoco cuando nosotros demos limosna tenemos que ser como los hipócritas de estar orando también en las calles para que nos vean. Hay personas, y yo no sé si en todas las iglesias habrá, que cuando dan algo lo quieren publicar hasta por el periódico. Esas cosas no lo debemos hacer. Es importante que el Señor lo sepa. Otra cosa, la palabra de Dios dice que cuando nosotros demos limosna, que no lo sepa nuestra mano derecha, y a todo mundo que encontramos, yo le di esto a fulanita, yo le di esto a fulanita. Eso que dieron ahí, eso fue lo que yo di. Nosotros no debemos de estar haciendo estas cosas. ¿Por qué? Porque si nosotros damos de la manera correcta que estamos que darle, lo importante es que Dios sabe que eso lo puso en nuestro corazón y lo podemos ejercer. Cuando oramos, que no seamos como los hipócritas que les gusta orar en las sinagogas. Hay personas que les gusta orar mucho, pero realmente su vida no va de acuerdo con lo espiritual que quieren reflejar dentro de la iglesia. Nosotros debemos de recordar que las personas que están dentro de la iglesia
aunque yo crea que no, sabe muchas cosas de mi vida personal, y yo puedo saber mucho de la vida personal de las otras personas. El Señor nos invita a que cuando nosotros hagamos nuestras oraciones, realmente estemos conectadas, que borremos todo de nuestra mente y estemos conectadas solamente con Él, y que realmente esta conversación que nosotros tengamos sea una conversación amena, una conversación sincera, una conversación, si tengo algo contra una persona, decirle, esta persona no me cae bien, ¿ve? Porque Él es que va a hacer entonces esa transformación a través de su Santo Espíritu, de sacar eso de mi mente, de sacar ese enojo o ese resentimiento de mi corazón, porque no debe de estar allí. Hermano, me tocó hacerlo con 2 personas, y yo le decía, Señor, esto y esto y esto, y la única respuesta es tu hermana, esa es tu hermana, y yo le tuve que orar al Señor para que sacara eso dentro de mí, y gracias a Dios, hoy en este momento no siento eso. ¿Por qué? Porque el daño me lo estaba haciendo a mí misma. La palabra de Dios dice que si yo no perdono, Él tampoco perdonará mis faltas. Y yo lo que más necesito en mi vida es que el Señor me pueda perdonar. Aquí está la oración modelo que Él nos dejó para cada una de nuestras necesidades. También está lo del ayuno aceptable, y de la manera que nosotros debemos de ayunar, no ponernos como si estuviéramos muriéndonos de hambre, para las personas sepan que estamos ayunando. Además, hay muchas maneras en las que nosotros podemos ayunar, no solamente es abstenerse de los alimentos. Aquellas personas que no tienen un estómago preparado para eso, por muchas enfermedades, realmente pueden hacer uno de los tantos ayunos que hay. Y con relación a la pregunta, ¿cuándo empieza el reino de Dios para aquellos que se entregan? Y la palabra es completamente, no es para aquellos que nos entregamos el 20, 70, el 95%, es para aquellas personas que se entregan completamente al Señor. Cuando nosotros le damos un servicio al Señor, lo debemos de hacer con sinceridad, no ir a hacerlo para que las personas no digan que yo no vine hoy a barrer la iglesia, para que las personas no digan que hoy no estuve en el culto, para las personas no digan que hoy no participé, porque nosotros, cuando aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, nosotros nos alistamos. Ya yo les puse comida, tengo que esperar a que terminen de comer. Ay, se me fue. Continúe. Ajá, y tenemos que hacer el servicio con sinceridad, así sea el de ir a barrer a la iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor dice que va a haber recompensa cuando nosotros actuamos con sinceridad en nuestras vidas. Todo lo que nosotros hacemos, el Señor lo ve, sea bueno, sea malo. Nosotros nos ocultamos de los hermanos. Todavía son las 5 de la tarde, necesito ir a comprar. ¿Quién me está viendo por aquí? Bueno, ninguno de los hermanos que viven cerca de mí me están viendo, y me voy apuradita para la tienda. Pero el más importante es Dios, el que está viendo mis acciones. Aunque lo estoy haciendo en secreto, Él lo está viendo. Y lo que nosotros necesitamos es hacer las cosas que le agradan a Él, las cosas que glorifican en su nombre. Y Él dice que cuando nosotros hacemos las cosas bien, si tanto alboroto, Él nos va a recompensar entonces en público. Si nosotros vivimos una vida mediante la gracia de Cristo, se va a formar entonces nosotros un carácter perfecto, que eso es lo único que nos vamos a llevar al cielo. El carro, por el cual tanto luchamos, se va a quedar. La casa, por cuanto tanto nos esforzamos, trabajando X cantidad de horas, se va a esforzar. Entonces nosotros nos esforzamos por las cosas materiales, pero no nos esforzamos por tener un carácter perfecto, que eso es lo único que nos va a dar un pasaporte hacia la patria celestial. Si por el contrario nosotros
no vivimos de acuerdo a la voluntad del Señor, vamos a tener como un carácter defectuoso, un carácter donde no lo vamos a honrar, un carácter que realmente nos va a meter a nosotros en muchas dificultades. Y el deseo de Dios es que cada uno de nosotros pueda tener la belleza del carácter que tuvo al principio Adán y Eva antes del pecado. Vemos cómo entonces el Señor con sus atributos, los atributos de Jesús se van formando entonces nosotros cuando nosotros tenemos una verdadera relación con el Señor. Se va formando nuestro carácter, esas imperfecciones que tenemos, van saliendo. Hermano, yo antes no podía unir dos palabras seguidas y hoy por lo menos con la ayuda del Señor lo puedo hacer, pero antes por mí misma no lo podía hacer, todo me daba pena. Yo estar aquí hablando jamás lo hubiera hecho, pero esas son las transformaciones que el Señor va haciendo en la vida de cada uno de nosotros y su carácter comienza a resplandecer en la vida de nosotros. ¿Cómo eran los hombres, cuando los hombres y las mujeres trabajan realmente para Dios? ¿Qué expresan esas personas? ¿Qué hay en la vida de esas personas? Hay paz, pero no una paz de la tierra, una paz que proviene del cielo. Por ejemplo, nosotros vemos la transformación de Juan, cómo era llamado el hijo del trueno, cómo fue llamado finalmente el discípulo amado. Imagínense ese carácter de esta persona, cómo lo logró con esa relación diaria, contemplando a Jesús diariamente. Y nosotros tenemos la oportunidad con este estudio del deseado de toda la gente, contemplar a Jesús en toda su inmensidad. ¿Qué pasó con la mujer samaritana? Era una mujer que podríamos decir que su reputación no era la mejor, pero cuando esa persona tuvo el encuentro con Jesús, olvidó hasta su necesidad personal que era la de buscar agua. ¿Y qué hizo? Fue a llevar ese mensaje de lo que este hombre, ¿verdad? Maravilloso que era Cristo Jesús, le había dicho a ella. Ojalá nosotros podamos también dejar nuestras necesidades a los pies del Señor y llevar la palabra como corresponde hacerla, porque la vida de esa mujer, hermanos, pienso que tiene que haber cambiado. Ella iba cuando el sol estaba en su máxima expresión. Nosotros que vivimos aquí en Panamá sabemos lo que es un sol bien caliente, así que me imagino que allá mucho más. Y esta mujer, yo me imagino que después ella podía ir tranquilamente a cualquier hora a buscar agua, porque ya no se iba a encontrar con esas personas que la estaban tachando de que era y era. Cuando nosotros somos transformados por el Señor, eso queda en el pasado. Somos nueva persona. Si también Ay, hermana, hermana Magali, denos chance a los demás. Denos chance a las demás que tenemos que contestar las preguntas. Hermanas, bueno, quedamos, hermanos, en que realmente nosotros tenemos que recibir cuando nosotros tenemos ese gozo en Cristo, cuando realizamos todas estas cosas que ya mencioné y ya la persona ha comenzado a vivir en el reino del cielo. Amén. 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 Gracias, hermana Magali. Amén. Se le agradece la exposición que hizo porque fue sumamente completa. Yo sé que la parte que usted le tocó era extensa porque era del 6:1 al 20 y cubrió todas Amén. excelentemente, muy Amén. bien. Gracias por su participación. Amén. Creo que no sé si Suhari tenía, Suhari, no sé si tenías alguna pregunta que contestar. No veo a las demás, creo que las demás vendrán en la noche, ¿verdad, hermana Magali? Lizzy y Rocío entran en las 8 de la noche. A las 8, excelente, excelente. No, Entonces, yo no tenía Suhari, ¿tú preguntas. tú escogiste alguna pregunta? No tenía, no, solamente tenía. era comentario. Ah, ok, dele. Tenías un comentario, me dijiste. No digo que no tenía preguntas.
Sí, pero dijiste que tenías un comentario. Ah, no, que era cualquier cosa si tenía comentarios. Era para cualquier Ah, comentario ok. de lo que se Pero estaba... si tienes algún comentario Ajá. que quieras hacer de alguna de las preguntas, porque como las otras dos vienen en la tarde, tú puedes hacer comentario de cualquiera de las preguntas que está allí. Bueno, este capítulo es bastante amplio, ¿verdad? Muy bonito. Como dijo el hermano Moreno al comienzo, es la esencia del libro, porque definitivamente el pueblo judío no entendió en sí qué era el deseado de toda la gente, ¿no? Entonces venían los problemas ceremoniales y no se daban a lo que era el prójimo. La ley era primero que el amor al prójimo. Entonces, creo que cuando Jesús tomó la decisión de hablar en ese sermón con los demás, era como una última oportunidad para que pudieran entender en realidad qué es lo que Dios quería con la humanidad. Entonces, más sin embargo, pues los fariseos estaban más dados a los ritos, dados a la ceremonia, más que al amor al prójimo. Y Dios quería en realidad entender cómo era su reino, cómo iba a ser su reino en este mundo. Era un reino de paz lo que él quería, no de riquezas y de abundancia, sino más que todo un reino de paz. Y en donde reinara pues la benevolencia, el amor, donde los que han sufrido pues pudieran conseguir esa paz con el Señor, pero pues no se entendió. Y creo que muchas veces ni hoy muchos pues no lo entendieron tampoco. No es solamente servir en un templo, hacer los ritos, sino manifestar ese amor con las demás personas, con todo el que está a nuestro alrededor. Sacar un extracto de lo que entendí más que todo, me parece que es el crucial de lo que es este capítulo. Perfecto. Y el hermano Jiménez creo que tenía la pregunta número 20. Sí. Sí, buenas tardes, hermana y hermano, y todos los oyentes que estamos ahí, los hermanos. A mí me toca la pregunta que dice, los métodos mundanales y los invariables principios de la justicia no se fusionan imperceptiblemente como los colores del arco iris, ¿verdad? Voy a hacer énfasis en estos, ¿verdad? Que Dios no ha dejado en su palabra claramente, ¿verdad?, cómo debemos nosotros funcionar. Dios ha trazado una separación amplia y clara de su justicia y del pecado. Por eso, en Mateo 6:23 nos dice de la siguiente manera: si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. No puedo yo reflejar luz de Cristo cuando estoy o ande en pecado. Entonces, ¿qué pasa, verdad, si me encuentro en esta situación? Posiblemente el Espíritu Santo se alejará de mí, y al alejarse de mí, verdad, quedo yo desamparado por la justicia de Cristo. Entonces, al estar separado de esa justicia de Cristo, pues sin duda quien se va a apoderar de mí va a ser, ¿verdad?, el enemigo, va a ser Satanás, que va a ocupar ese espacio, ¿verdad?, que el Espíritu Santo, ¿verdad?, no puede entrar en mi vida por la situación como estoy. Y cuando Satanás va a entrar en mí, no va a ser para nada bueno, ¿verdad? Va a ser para hacer estragos en mi vida. Por eso es que cuando conocemos a Jesús, nos entregamos a Él, y después que nos saca muchas veces de esta situación, ¿verdad? Porque muchas veces aclamamos a nuestro Señor cuando tenemos problemas, tenemos situaciones, ¿verdad? Y el Señor escucha nuestras oraciones, nuestras peticiones,
Y muchas veces llegamos hasta aceptar al Señor, ¿verdad? Y hacer todo el proceso que tenemos que hacer los cristianos. Pero cuando el Señor nos saca, ¿verdad?, de ese pozo cenagoso que teníamos antes, muchos los abandonamos cuando ya tenemos nuestros problemas resueltos. Y caemos nuevamente en la garra de Satanás. Debemos tener cuidado de estar, ¿verdad?, de estar en estas situaciones. Podemos estar con Jesús, congregarnos todos los días, pero si se conserva un pecado en el alma o si se retiene una mala práctica en nuestras vidas, todo el ser queda contaminado. El hombre viene a ser un instrumento de iniquidad o de pecado. Solo Cristo puede ayudarte o ayudarme con mis problemas. ¿Y qué debo hacer? Orar por eso. Orar por mi problema, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros tenemos situaciones ocultas, ¿verdad? Prácticas ocultas. Y eso nos está llevando muchas veces, ¿verdad?, a que nuestra vida no sea completamente dedicada a Dios. Me llama la atención cuando la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que no debemos fusionar las cosas de Dios con lo del mal. Y esto, hermano, es bastante reflexible, ¿verdad?, que tenemos que reflexionar porque sucede mucho en nuestras vidas. Nosotros debemos saber identificar las cosas de Dios y las cosas de Satanás. Tenemos que tener mucho cuidado, porque muchos por hacer un bien hacemos un mal. Muchos caemos pensando de que estamos ayudando a la persona, ¿verdad? Y sin embargo, la estamos alejando de la presencia de Dios. Amén. Entonces, yo por lo menos tengo experiencia donde habemos personas que tenemos situaciones en la vida, ¿verdad? Y en vez de buscar una persona, ¿verdad?, que sea consagrada a Dios, porque nosotros también sabemos quiénes son, ¿verdad? El Espíritu Santo nos habla quiénes son las personas que realmente pueden ser consejeras de su palabra. Y muchas veces nosotros vamos a donde personas que realmente no tienen dentro de la vida cristiana una vida ordenada. Y muchas veces nos dirigimos a esa persona para pedirle opinión o consejo. Y esa persona lo que hace es que a su manera, no utilizando la palabra de Dios, pues aconseja a esta otra persona. Y hermana, ese es esto lleva una situación descabrosa en ambas personas, en ambos hermanos, ¿verdad? Porque Satanás entra, ¿verdad? Cuando uno piensa que la verdad la tengo yo y no la palabra de Dios, Satanás entra y hace destrago en la vida de la persona, de la familia, ¿verdad? Y tengo por experiencia esta situación donde las personas no van donde la persona adecuada para darle un consejo y terminan, ¿verdad?, en las garras de Satanás, y esos hogares, hermanas, se van al fondo, ¿verdad? Quedan desamparados, quedan desunidos, destruidos, y prácticamente por eso es que yo digo que debemos saber lo que viene del Señor. Sí, y no es tan difícil porque el Señor lo describe en su palabra. Dios es amor, ¿verdad? Y esa es mi base principal. Si yo veo, poniendo un ejemplo aquí a mi hermano José, que nosotros dialoguemos, tenemos, vamos a suponer, una situación que se dio. Y si yo veo que el hermano José viene contra mí con palabras no agradables o con actitudes, ¿verdad?, que
yo puedo distinguir si vienen de parte de Dios y no, o no vienen de parte de Dios. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Si las actitudes son malas para mí, que yo veo, yo debo orar por mi hermano, ¿verdad? No ponerme en el lado de él, igual que él, sino que voy a orar por mi hermano José, ¿verdad? Porque yo sé que él está siendo utilizado por el enemigo. Por eso la identificación es muy clara. ¿Ve? Y así, ¿verdad? En mi familia, en mi hogar, en mi esposa, yo debo saber identificar cuando Satanás está metiendo la ponzoña. Y verdad, y yo de una vez tenemos cuidado porque esto no procede de Dios. Dios es amor y esa es mi base, ¿verdad? Para tener una vida espiritual de acorde a la voluntad de Dios. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias al grupo 5. Le damos un fuerte amén al dentista. Amén. Bien. Amén. El tiempo que nos queda es para el grupo 6, el hermano Ricky y la familia Gale. Bueno, realmente... Acá tenemos un par de preguntas violentas, hermano. No, yo tengo que moverme bien rápido porque a las 4 yo tenía que haberme ido. A las Amén. 4, sí, porque tengo hasta las 4. Realmente, ok, la primera pregunta habla acerca de qué se refería Jesús con el versículo 25 donde Mateo, ay, me perdí aquí. Mateo 6:25, donde dice, por tanto, os digo, no os angustiéis por vuestro vestido, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Dios está en control. Es bueno que nosotros podamos recordar y saber que Dios tiene control de nuestras vidas. Y tal como lo ligamos con las primeras preguntas del Sermón del Monte, la idea es que el ser humano, que nosotros podamos recordar y saber que sin Dios no somos nada. Que sin Dios no somos nadie. Dios sabe que tenemos necesidad de tantas cosas, de todas las cosas, pero Él es nuestro Dios. Y Él promete, déjeme poner, espérate. Él promete, Él está a cargo de nosotros. Él está a cargo de nuestra vida. Él está a cargo de nuestros sueños. Él está a cargo de nuestros planes. Él está a cargo de nuestras familias. Entonces, esta parte del sermón en Mateo es directamente a nosotros, para que nosotros no nos preocupemos. No es que no nos preocupemos, sino la palabra afanar tiene mucho que ver. No nos vamos a desesperar. ¿Que vamos a pesar? ¿Vamos a hacer preparativos? Claro que sí, como seres humanos, como padres, como ciudadanos responsables, sí lo vamos a hacer. Sin embargo, nosotros sabemos que nuestra confianza, nuestra esperanza está en Dios. Por eso nosotros no nos desesperamos. El versículo 33 dice, ¿qué debemos hacer en ese caso? Ya que no tenemos por qué desesperarnos. Busca primeramente el reino de Dios. Significa que Dios siempre debe ser, no solo en la teoría, sino en la práctica, como decía la hermana Magali, en la práctica, Dios debe ser lo primero en nuestras vidas. En los primeros versículos se hablaba de la diferencia los rituales y los reglamentos, las regulaciones que seguían los escribas y fariseos. Creo que es un buen punto de reflexión para nosotros, porque si no tenemos cuidado probablemente podamos estar en los mismos sentidos, en los mismos caminos, preocupándonos de igual manera por las cosas, por la ley, por guardar, por hacer y no sin amor. Dice la palabra de Dios en Juan 13:35, en esto sabrán que soy mis discípulos, no en todas las cosas, no en las doctrinas, no en lo que guardamos, lo que dejamos de guardar, sino en que existe el amor, en que podemos y sabemos amar, primero a Dios y luego a nuestro prójimo. De ahí venía la tercera que hablaba de no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Por qué no debemos juzgar? Porque no somos nadie. ¿Por qué no debemos juzgar? Según decía el capítulo, porque nosotros sin Dios no somos nada. Y si Dios
quien es irreprensible, irreprochable, no nos juzga, sino que nos ama tal como somos. ¿Quiénes somos nosotros para menospreciar o juzgar o tildar o tachar a otros? Como decía, como acaba de decir el hermano que me antecedió del grupo 5, la nuestra debe ser siempre una actitud de oración. Siempre una actitud de oración ante la necesidad del hermano, ante la necesidad del prójimo, ante la necesidad del dirigente, ante la necesidad del pastor, ante la necesidad de un oficial, en vez de que nuestra posición sea señalar, nuestra posición sea apuntar, sino que nuestra posición sea amar y orar por la persona. Porque todos estamos juntos en este peregrinar hacia la patria celestial. Y la última, que era la del versículo, las del versículos 26 y 27, que hablan de construir nuestra casa sobre la roca. Ahora, cuando hablamos de construir sobre la casa sobre la roca, es un lenguaje figurativo. Es un lenguaje figurativo. Ahora, si nosotros prestamos atención a las dos alternativas. Una era construir la casa sobre la roca, otro construir la casa sobre la arena. Hemos escuchado este corito desde pequeños y tiene una lección tan grande para cada uno de nosotros, como niños, como jóvenes, como adultos, como padres, como cristianos. Construir nuestra casa sobre la arena es construir fuera de Cristo. Construir la casa sobre la roca es construir todo lo que hacemos. Toda nuestra experiencia cristiana, construirla sobre Cristo. Si la construimos sobre otra cosa, ahora, note que en los dos casos, los dos construyeron. Y a veces, como mencionan los hermanos que me antecedieron, a veces construimos, pero construimos sobre nuestras propias opiniones, construimos sobre nuestras propias experiencias y no construimos sobre piedra, sobre lo realmente sólido que es Cristo Jesús. Amén. Si construimos sobre Cristo Jesús, ojalá todos estos estudios nos puedan ayudar. Por eso yo estoy tan contento con estos estudios, estoy tan contento con lo que Dios nos ha permitido vivir, porque nos llama la atención. Para que si hemos estado construyendo sobre la roca, no es construir, porque cualquiera puede construir, es construir sobre la roca. Eso es lo que vale. Y en ambos casos, dice el pasaje bíblico, los vientos vienen. En ambos casos los vientos vienen. No significa que, José, que si construimos sobre Cristo, los vientos no van a venir. No va a haber lluvia. Sí va a venir viento y sí va a venir lluvia. Sí va a venir tormenta. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál fue mi base? ¿Dónde me sostengo? ¿Quién me agarra? ¿Quién me mantiene? ¿Sobre quién me apoyo? ¿Sobre a quién estoy afiliado? Entonces, cuando nosotros estamos, mi base está en Cristo, entonces el viento puede venir y puede azotar, pero voy a mantenerme firme. Ahora, lo importante es esto. No es porque mi casa esté edificada sobre la roca que yo voy a mirar mal o por encima al que edificó su casa sobre la arena. Porque somos llamados a edificar sobre la roca con un propósito, para llevar ese fundamento a otras personas. Igual que el pueblo de Israel. Fueron llamados a ser un pueblo especial, un pueblo fundamentado sobre la roca. Y ellos dijeron, nosotros somos los que fundamentamos sobre la roca. Allá ustedes vean qué hacen. Estamos esperando que Cristo venga, porque cuando venga ustedes van a quedar en panga, van a quedar en el suelo y nosotros vamos a quedar de pie. No, pero eso no es nuestra misión. Nuestra misión no es sentirnos, ni vernos, ni ponernos por encima de nadie. Nuestra misión es amar a nuestros hermanos, amar al que está caído, amar al que está perdido, no criticarlo, amarle y llevarle fundamento, que es Cristo Jesús. ¿Qué pasó con el hermano de otra denominación que no tiene la verdad que nosotros conocemos? Ponernos encima de él y que llegue el día que él se va a dar cuenta que estaba equivocado. No. Es amarlo. Es amarle, seguir orando por él y seguir llevándole la verdad de la palabra de Dios. ¿Para sentirnos mejor? No. Es porque tenemos una misión. Traer
a sacar de las tinieblas a la luz admirable, así como Dios nos sacó a nosotros. Yo creo que estos capítulos nos han forjado de gran manera. Esta mañana tuve el privilegio de compartir la palabra de Dios en la Misión Sureste y eso fue el tema. El amor de Dios debe ser lo que nos motiva, porque sin Dios no somos nada, sin Dios no somos nadie. Gracias por el privilegio. Amén. Amén. Muchas gracias. Amén. Muchas gracias a cada uno de los presentes. Yo solamente quiero recordarles cómo sella este capítulo, este estudio. El de Ricky casi que los selló. Yo esperaba que los sellara por completo, pero voy a recordarle nada más que una cosita. Miremos la pantalla. Dice, para recordar, nada más, una sola cosita. Ricky, por favor, encárguese y usted tenga la oración por ahí mismo. Ajá, ok. Marshall. Mi hermano. Te escucho. Termine usted con la lámina que está, dice que recuerda y tenga la oración, por favor. Ok. El yo no es sino una arena movediza. Disculpa. El yo no es sino una arena movediza. Si edificáis sobre teorías e inventos humanos, vuestra casa caerá. Quedará arrasada por los vientos de la tentación y las tempestades de la prueba. Pero estos principios que os he dado permanecerán. Recibidme, edificad sobre mis palabras. Amén. Oremos. Amén. Amoroso Padre, te agradecemos por el tiempo que tuvimos esta tarde para intercambiar ideas, conceptos, leer de tu palabra y leer del espíritu de profecía. Pedimos, Señor, que no solo nosotros, sino los que escuchen esto en un futuro cercano o lejano, los que están viendo en YouTube Live, puedan ser movidos por tu palabra y que nuestras vidas sean transformadas por los escritos que nos has mandado. Solamente tu espíritu puede llevarnos del nivel en donde estamos al nivel en que quieres que estemos. Solamente tu espíritu, Señor, nos llevará hacia Cristo. Pedimos que nos des la humildad requerida y necesaria para poder ponernos a tus pies y someternos a tu palabra. Guárdanos durante el resto de este día santo. Bendice a cada persona aquí presente y a cada familia representada. Contesta cada oración, cada solicitud, cada problema que se presenta ante ti, Señor, dale solución. Bendice al hermano Moreno y a su esposa Rosita, que están guiando este programa. Y, Señor, cuando el tiempo no sea más, que la revelación de ese día sea que lo que aprendimos, lo aplicamos, Jesús nos transformó y finalmente en su eternidad nos salvó. Gracias por escucharnos y por respondernos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Mis hermanos, no me queda más que agradecerles, no les quito más tiempo. Gracias, muchas gracias. 12 almas que tuvimos hoy acá y eso nos hace un grupo pequeño, ¿verdad? Amén. Amén. Muchas gracias. Permítanme sacar la foto del día. No necesito que pongan sus cámaras, basta que tengan sus nombres allí porque en la foto de las imágenes salen tan chiquitas que de todas maneras no se ve la cámara, no se ve la foto. Ahí está bien con nosotros. Sí. A ver, vamos a tomar la foto. ¿Cómo salimos todas? Pónganse bonitos. Amén, listo. Muy bien, mi hermano. Gracias, hermano Marcelino Marshall, por su participación.
Sabemos que usted tiene un montón de compromisos, pero le agradecemos que haya estado con nosotros, igual que el hermano Ricky y familia. Gracias también a otra gente ocupada, como lo es nuestro hermano Otulio, nuestra hermana Sujari, maestra, madre, esposa, hermana de iglesia, secretaria de iglesia, en fin, todos los cargos están sobre ella. Gracias a la hermana Eneida Concepción, que lideriza toda una región allá en las montañas de Chiriquí. Le damos las gracias también a la hermana Edilma de la Torre y Grajales. Gracias, gracias. A la hermana Verena, quien fue la primera en llegar hoy, bendiciones. Esperamos esta noche también los que puedan acompañarnos, la familia Martínez, no Jiménez, amén. Martínez. Amén. Amén. Jiménez y Magali Martínez. Gracias amén, por su participación. Tengo aquí a Campuzano. Muchas gracias, hermano Herminio Campuzano. Y también le agradezco a alguien que se llamaba Taller. No sé si se me fue. Soy yo. Adulio, sí, acá está en el celular del hijo. Gracias, hermano Adulio. Y llegó la que me dijo que iba a llegar primero. La hermana Leonor Achito. Bienvenida, hermana. El Señor la bendiga a usted y a sus dos preciosas hijas y su hijo Moisés. Moisés está allí. Aquí estoy con las hermanas de la Iglesia La Paz. ¡Oh! Mi gente de La Paz, por favor, déjenme verlo en grande. Déjenme verlo en grande. Ah, cómo no, mira, Oiga, hace rato que no veo a esta belleza, hermana, ¿cómo está? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Cómo es esa iglesia? Es la iglesia que está construida en el aire. Es la iglesia que está construida en el aire. Esa iglesia, igual que la iglesia de las nubes, de acá de Alto de las Nubes. Preciosa, mira mi negrita linda, ¿cómo está? Óyeme. Hermano Bendiciones, mi hermana. Oiga, nosotros nos conocemos desde Curundú. Nosotros nos conocemos allá desde la época de Carqui y de Pano. Sí, de Dani, una esa. Oiga, hermana, la invitamos a que se una a los devocionales y al curso que tenemos, el deseo de toda la gente. La invitamos. La hermana Leonor Achito le puede dar todo. Leonor, por favor, me la atiende. Esta que está aquí, hermana, esta que está aquí es carne de mi sangre. Nosotros somos de los de la vieja guardia, pero todavía estamos jóvenes. Sí, hermano. Qué lindo es verlos. Bello, hermoso. Está bien, hermano. Hermana Verena, le presento. Hermano, por favor, dale su nombre y el nombre de la iglesia y todos los hermanos que están aquí. Todavía vemos 9. Que le dé una lista. ¿De una lista? Sí, o sea... ¿Se la pasó por WhatsApp, hermano Moreno? Sí, rapidito ahí los nombres de cada uno de ellos. Para saludarlos bien. ¿Ya mismo? Sí. Dime los nombres. Todos. El hermano Quintero. El hermano Quintero, a ver, póngamelo. Ahora mismo aquí en La Paz. Ajá. El hermano Quintero con la hermana Angelina, la hermana Dicia, el hermano Oniel, la hermana Rosaura, la hermana Dora, la hermana Nelly, la hermana, ¿cómo se llama? La hermana Dorca, la hermana Giselca, la hermana Yaribé, la hermana Miriam Valencia, dígame hermana, la hermana Helen, la hermana Mariela, usted la conoce, la hermana Mariela, sí, la hermana Mariela de Corundú. Ajá, sí, cómo no. La hermana Helen, la hermana Lucrecia, y bueno, yo te he visto a Lady. Bien, muy bien, los invito a todos esos nombres, hermana, a todos esos nombres me los manda por escrito, voy a orar por ellos para que se unan a este curso. ¿Cómo no? Se le dio ahorita al grupo. Amén, amén. Bien, hermano, bendición. No sé si alguno quiere saludar a los hermanos. ¿Alguno de los hermanos, Adulio? Saludos, hermanos, bendiciones.
Amén, hermano, amén. Magali, Sugari. Voy, hermano. Diga, hermanos. Feliz sábado de tarde, bendiciones y los invitamos para Amén, que hermano, pertenezcan a amén, este grupo amén. del deseado de toda la gente. Sí, Bendiciones amén. para ustedes. Amén, hermana. Hermana Verena. Saludos, bendiciones. La que me está ayudando en esto no está, así que bueno, saludos, hermana. Amén. Amén. Bendición. Gusto en verlos. Tengo que despedirme. A las 8 de la noche nos conectamos otra vez con este mismo curso, en vivo. Como mi hermano, no hemos conectado porque estamos en sociedades jóvenes. Amén. Entonces, nos vamos hasta las 6 de la tarde, pero ya a las 8 estoy como se dice, voy a estar en primera fila. Amén. Los esperamos a las 8 de la noche. Bendiciones. Voy a salir de YouTube primero. Gracias, muchas gracias. Amén, amén. Amén. Les mandamos el link de YouTube para que lo tengan ahí, se lo mandamos de una vez, que después se me olvida. Les mandamos el link de YouTube ahí al grupo, Conéctate a Jesús. Y después se me olvida. Espero que todos estén bien de data. Yo tuve esta semana. Bien, ahí va el link. Bien, muchas gracias. Ahora sí cierro en YouTube primero para que no se dañe la grabación. Y luego cerramos acá. Hermano Tulio, nos vemos a las 8 de la noche. Dios primero. Hasta luego, hermana Sugari y hermana Verena. Hermana Leonor, hasta luego. Sugari, bendiciones. Thank you.